Stupids, estamos en la tercera y última entrevista de nuestros candidatos independientes. Una trifecta empezada por Pedro Kumamoto, continuada por el Bronco. Y ahora estamos en Culiacán, Sinaloa, muriéndonos de pinche calor. En la oficina del flamante diputado independiente, el señor Manuel Cloutier. Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chumel? Muchas gracias por esta oportunidad de saludarte y por estar en contacto con tus seguidores a tus órdenes. Muriéndonos de calor, ¿cómo andas tú? No, pues aquí en Culiacán ya sabemos que así es, ¿no? ¿Qué estás tomando? Mate. ¿Qué es eso? Es una hierba que se toma, no se fuma. De ahí te nació la idea de ser independiente. No, yo he sido independiente toda mi vida. Toda mi vida he sido independiente, básicamente gozo mi libertad, es algo que disfruto. Y bueno, también estoy muy consciente que libertad y responsabilidad son términos correlativos, de tal manera que no se puede tener uno prescindiendo del otro. De tal forma que he sido libre y he pagado las consecuencias también por ello. Pero muy contento. ¿Cuál fue el proceso de salirte del PAN, decidir volverte independiente? Sabemos, tu papá tiene una gran trayectoria panista. Yo me acuerdo haberlo visto a él en campaña en Chihuahua. ¿Cómo fue el proceso para ti de deslindarte del PAN y decidir por la vía independiente? Yo creo que vale aclarar un punto. Yo milité en Acción Nacional de 1985 a 1993. En otras palabras, hace un chingo que dejé de ser panista, ¿no? Y dejé de ser panista porque me dediqué al periodismo. Fui director de un periódico aquí en Sinaloa 15 años. Y consideré que por ética tenía que marcar la distancia prudente del partidismo. Claro. Así las cosas, cuando Germán Martínez me invita a ser diputado por Acción Nacional, dejo el periodismo y me voy precisamente a ser diputado a la política. Y fui diputado por el grupo parlamentario del PAN, efectivamente, sin ser militante de Acción Nacional. Pero bueno, habiendo sido diputado del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, tuve contacto con ese PAN de ahora y empecé a darme cuenta que era un PAN que no se parecía en nada al PAN que yo había conocido y en el que había militado y en el que mi padre incluso, por qué no decirlo, había dado su vida. De tal manera que empecé a ver un PAN muy distinto, un PAN que pues a todas luces parecía que había decidido mimetizarse con el PRI. Un PAN que había decidido tirar por la borda sus tres estandartes. El PAN que yo conocí era un PAN democrático y que luchaba por la democracia. Era un PAN que luchaba contra la corrupción del viejo régimen y por lo tanto que pregonaba que gobernaría con honestidad. Y era un PAN que luchaba contra el abuso del poder. Y resultó que una vez que llegó al poder, pues dejó de ser democrático, se corrompió y abusó del poder. Entonces, pues ese es un PAN que no es exactamente el que yo milité y es un PAN donde precisamente contra todo eso era contra lo que luchábamos. Y lo dije en otras ocasiones, el que pretendiera mimetizarse con el PRI, el que pretendiera el Partido de Acción Nacional imitar al PRI, la gente siempre iba a preferir original. Entonces yo creo que en ese sentido, pues te digo, no fue un rompimiento con el PAN, yo había tomado la distancia prudente ya hace muchos años. Lo que sí rompí es con el grupo parlamentario del PAN, después de que Acción Nacional me negó la oportunidad de contender en una interna, en una contienda interna para buscar ser candidato a senador por el Partido Acción Nacional en 2011. Como yo no era militante, tuve que pedir, de acuerdo a los estatutos y a la convocatoria, una autorización del CEN. El CEN del PAN necesitaba darme carta de buena conducta. El PAN es un partido, pero que perdió su rumbo. Y perdió su rumbo porque dejó de contestar dos preguntas. Acción Nacional dejó de contestar la pregunta ¿qué defiende? Lo cual automáticamente te remite a principios y valores. ¿Y qué país quiere? Es decir, ¿para qué quieres el poder? Si tú no contestas estas dos preguntas permanentemente, son los rediles que deben enmarcar la acción política y te pasa entonces como aquel que le ha sucedido, que se mete a nadar al mar y como el agua es muy salina, cierras los ojos y en el cerrar los ojos te pones a nadar y juras que vas derecho. Y resulta que cuando levantas la cara estás en donde menos pensabas, menos a donde tú creías que ibas. El Bronco hablaba, lo entrevistamos hace un par de días, hablaba del monstruo de dos cabezas ahora, refiriéndose directamente al PAN y al PRI. ¿Tú crees que también hay un monstruo de dos cabezas? O sea, que ya la mimetización de la que hablas ya es total, ya no podemos distinguir uno del otro.
No, porque unos son más vivos que otros, unos son más cabrones que otros, unos son más ratas que otros, unos son mejores que otros, entonces mejores para hacer las cosas malas, ¿no? Sí, claro. O sea, porque hasta para eso hay que tener gracia. Si Acción Nacional había de mantenerse fiel a sus principios, su estrategia era de contraste. En el momento que decidió imitar, ahí perdió identidad. Y super perdió, son los Perdió peores. identidad. Y en esta elección fueron los peores resultados en los últimos 10 años. Sin lugar a dudas. para De Acción hecho, en Nacional. el caso mío ahora, en esta elección por la Diputación Federal, como candidato independiente, la estrategia mía y del equipo fue de contraste. Yo no me metí a la cancha que quería el PRI. Yo no me metí a la cancha de los partidos. Yo me salí de la cancha de los partidos. ¿Cómo te sales de la cancha? Yo me salí de la cancha que ellos querían meternos y jugamos en otra cancha y jugamos otro juego. A diferencia de lo que ellos querían. Si nosotros nos hubiéramos metido a jugar el juego de ellos, perdemos. Ahí ellos son reyes. Nosotros nos salimos de la cancha precisamente. ¿Cómo sale el equipo de Cloutier de la cancha? Fue muy sencillo. Si ellos habían cargado los dados con efecto de controlar el radio y la televisión, pues había que salirse del radio y la televisión. Si ellos habían hecho una historia ya, los partidos de candidatos de oropel, candidatos de spots, ¿sí? Y no candidatos de tierra, candidatos de calle, candidatos de carne y hueso, candidatos de frente, pues nosotros hicimos una de calle. Entonces hicimos la campaña de las 3 S que le llamaba don Luis H. Álvarez. La campaña de suelo, saliva y sudor. Al tiempo que la manera en que comunicamos, especialmente lo hicimos a través de redes sociales. Y ese fue el gran éxito, pues, de ser una campaña de frente a la gente, al tiempo que comunicábamos a través de redes sociales. Y ellos creyeron que ya tenían controlada la cancha, pero sí, tenían controlada la cancha de ellos, pero nosotros no les salimos. ¿Y cómo fue para hacerle que una ciudad tan grande como Culiacán empezara a creer en este nuevo jugador que estaba fuera de la cancha, que era Manuel Cloutier y su equipo? Sin despensas, sin Monex, sin tarjetas. O sea, ¿cómo empieza la gente a darse cuenta de primero, de la existencia hay que de ustedes? entender, mira, yo no soy un chamaco y creo que se me nota. ¿Sí? Incluso está cabrón, pero la raza me gritaba cuando crucereábamos, me gritaba, échale chingazos, viejón. O sea, ay, decía yo, esa duele, ya no. O sea, ¡ay, estoy joven, cabrón! ¿Sí? Y pues eso te dice que ya no me cuezo al primer hervor, ¿no? Entonces, primera cosa. Segundo, pues tengo una trayectoria, 53 años, pues soy empresario, fui director de un diario de comunicación aquí en Sinaloa, en fin, tengo toda una trayectoria, fui ya diputado federal, hay una trayectoria mía en Sinaloa, y la gente la pondera, no soy un improvisado, ni me sacaron de la manga, ni nada, o sea, soy un pelado que ha ido construyendo su propio nombre, y así lo dije incluso para aquellos que quisieron invitarme a aprovechar el nombre. Siempre les dije, el día que Manuel Cloutier Carrillo, decida entrar a la política, será por 2 razones. Porque será, y habré decidido por convicción de que esa es mi vocación, y la segunda, porque habré decidido que voy a presentar un hombre y no un nombre. O sea, es decir, ya a estas alturas, te digo, ya soy yo. ¿Sí? Ya no es el nombre de Manuel Cloutier que presenté, sino Manuel Cloutier Carrillo, tu servidor, el que había generado ya una trayectoria. Primera cosa importante. La segunda cosa importante, te repito, armamos una campaña de contraste. En esto dijimos, nosotros llegaba yo a alguna colonia, fueron pocos los lugares y las gentes que me dijeron, pero sí la hubo. Oiga, ¿y usted qué da? Ni madre, le dije yo. Pero ¿cómo que no regala nada? No, le digo, es que tú no acabas de entender que el que venga y te regale algo, te va a robar. Nomás que se los decía con otra palabra. ¿Cuál? No, tacañón. Aquí es el pulso de la República, si ni que fuera Aristegui, güey. Te va a chingar. Te va a pegar un llegue. Okay. ¿Sí? Entonces. Yo lo puedo decir por ti, Manuel. Entonces, la gente cuando le decías eso, se tapaba rapidito y decía, ah, caray, tiene razón. Y yo le estoy dando permiso. Entonces la gente le entendía. Lo que pasa es que lo habían metido en una dinámica donde no le entendía. Cuando tú le hacías el comentario, inmediatamente le caía el 20 y decía, ya le entendí. Entonces, esto fue generando contacto con la gente la vimos de frente, no anduvimos con parafernalias de esas que quieren mostrar, según ellos, poder, ¿sí? Cuando lo que nosotros anduvimos es
trabajando de frente a la gente, tratando de convencerla, persona a persona. A mí me enseñó mi padre que a la gente hay que verla de frente, ni para arriba ni para abajo. Y eso es lo que me ha generado problemas con el poder, porque el poder en México quiere que lo veas para arriba y él quiere ver para abajo. Ese es el problema del poderoso en México. Hablas de trayectoria, me gusta eso. A diferencia de, por ejemplo, de candidatos independientes, digo, llamémosle los de más relevancia, el único que me atrevo a decir es Pedro Kumamoto, no tiene trayectoria política y usted sí. Lo cual bueno, lo Pedro un poco es un más... chamaco, tiene 25 años, o sea, digo, yo tengo 53. O sea. Lo cual lo acerca como más a Manuel Cloutier junto con el Bronco, digamos, el de Nuevo León. ¿Cómo le hace para desmarcarse de esas similitudes? ¿Las hay o no las hay? No las hay para nada. No. Al compa ese ni lo conozco más que una vez en la cumbre que hicimos en la Ciudad de México, pero decirte que lo conozco o que sé alguna cosa de él o su trayectoria, o sea, la verdad no lo conozco y por lo tanto no puedo hablar de ningún tipo de similitud. Yo no uso ni bota picuda, ni le hago al cabrón, ni pero nada de eso, ¿no? O sea, las campañas de los tres fueron súper similares. Los tres hablaron de estar en contacto con la gente, todo lo hicieron por redes, pareciera como si hubieran orquestado todo esto casi juntos. Digo, obviamente están muy separados, tanto en edad como en rango, como en no sé, los intereses, pero esa fue la misma estrategia del Independiente. ¿Tú crees que esa es la fórmula independiente? Ya que la gente está... Siempre, procuro hablar siempre con las entrevistas que hemos tenido, insisto, la tuya es la tercera, de el hartazgo de la gente hacia la política, como, o sea, que obedece a que el Independiente tenga una oportunidad real, total, porque esa fue la gran sorpresa de esta elección. Mira, yo creo que primero fue el debut de las candidaturas independientes en elecciones federales. Y se dio concurrente con elecciones a gobernador, como fue el caso de Nuevo León, donde incluso fueron creciendo y finalmente exitosas. Se hace concurrente también con la propuesta de Pedro en Zapopan, que hace una campaña padrísima, la verdad, padrísima. Pedro es un joven chamaco con un grupo de jóvenes que se decidieron. Y lo padre del trabajo de Pedro es que Pedro, ellos primeramente, y esto es la parte importante del mexicano, mira, al mexicano nos han golpeado tanto, al mexicano desde el poder, que nos han hecho creer que no debemos creer en nada ni en nadie. Y era parte del reto que tuvimos en la campaña, convencer a la gente que había que creer, pero la gente no quería creer en nada ni en nadie, a tal extremo que el mexicano ya no creía ni en sí mismo. Ese es el problema. Y si tú quieres mover a México, si tú quieres que México cambie, si tú quieres empezar realmente de manera exitosa un proyecto, etcétera, lo primero que tienes que creer es en ti mismo. Tú no vas a lograr nada si no crees en ti. Por eso cuando mi padre decía, pueblo mexicano, creo en ti, decía, yo ahora el grito que hago es, pueblo mexicano, creo en mí. O sea, y ojalá tú creas en ti y que cada quien crea en sí mismo, porque esto es lo que necesita el mexicano. Lo padre del grupo y el equipo de Pedro Kumamoto es que ellos creyeron en ellos mismos. Exacto. Y cuando tú crees en ti mismo eres capaz de contagiarlo. Y eso es lo que empezó a generar y a permear. Un burbujeo. Entonces, igual yo nunca tuve dudas. Yo no sabía si íbamos o no a ganar, pero dudas respecto al proyecto, a la factibilidad, a que sí se podía. Nunca dudamos que sí se podía. Lo demás era chamba y siempre sostuve y lo sigo sosteniendo que el triunfo no es objetivo, el triunfo es consecuencia. El día que tú pones el triunfo como objetivo, lo vas a buscar a cualquier costo y eso es malo. Porque entonces le vas a entrar a cosas que son precisamente contra las que luchamos. Pero si el triunfo es consecuencia de hacer las cosas bien. Y nosotros hicimos las cosas bien, la gente respondió y finalmente estoy convencido que el triunfo de aquí de Sinaloa, en el 5º distrito, es un triunfo de la sociedad. La gente se la creyó, me compró el boleto de que sí se podía, me compró el boleto de que había que creer en uno mismo y había que mandar el mensaje a los partidos políticos y la gente se los mandó, no hubo duda, fue contundente. No votó un gran porcentaje de gente, pero la que votó no tenía ninguna duda. Exacto. Qué es lo que quería y qué es lo que no quería. Manuel, tienes dos primeros putazos llegando al Congreso Federal. ¿Qué pasó? Digo, o sea, fregazos, chingazos. Bueno. El primero es una iniciativa para reducir el gasto corriente de los partidos y el segundo para fortalecer la figura de los independientes. Mi primera pregunta es,
¿Cómo le va a hacer en el primero de los casos para no parecer loco al pueblo? Mira, vengo sosteniendo estas dos ideas que fueron parte de las propuestas de campaña, pero ahora estoy explicándolas por qué. Es muy importante que la gente entienda por qué. El mandato, por de alguna manera, o el reclamo, o el grito que escuché yo durante la campaña, y que de alguna manera el resultado lo refleja, es que la gente quiere que la política se limpie. Pero no está peleada con la política la gente. No, quiere que se limpie la política, que es distinto. Pero si el proyecto es limpiar la política, necesitamos entonces 3 cosas al menos. Necesitamos fortalecer las candidaturas independientes como elemento real de competencia a los partidos. Ya es un elemento de competencia. Digo, acaban de ganar 3 importantísimas. De 122 aspirantes que hubo en la elección federal, nomás fuimos 22 candidatos y nomás uno ganó. Claro. O sea, te digo, necesitamos que esta legislación de las candidaturas independientes se apegue a los criterios de los principios de derechos humanos. Porque a mí me dice el Tribunal Electoral que las candidaturas independientes es un derecho humano de configuración legal. Claro. Eso quiere decir que había que haber ley, sí, pero tiene que apegarse a principios de derechos humanos. Y la legislación que tenemos actualmente no está apegada a esos principios. De tal manera que las modificaciones jurídicas que tendremos que hacer tienen que alinear esta legislación a los principios de derechos humanos. Ese es un primer aspecto. Y fortalecerlas como concepto para que haya más competencia. Entonces, no porque ganó 1, 3, 5, claro, ya está bien, no. Una cosa es que haya habido condiciones extraordinarias en ciertos lugares, que por qué no decirlo, hubimos buenos candidatos en algunos lugares también, y pudimos, y logramos convencer a la gente, etcétera. Pero necesita ser una figura más accesible y sin tantas situaciones de inequidad, discriminación y de requisitos. Hay que quitarle requisitos irrazonables y desproporcionados. Pongo un ejemplo. Nos pedían las firmas de apoyo ciudadano para ser candidato. 6,000 firmas en el caso del 5º distrito. Y te piden copia de la credencial de elector. ¿A qué quiere copia el INE si el INE las hace, güey? Dame una razón, cabrón. El día que este gobierno mexicano deje de pedirte un papel que él tiene, ese pinche día México cambió. Bendito Cristo. Como decíamos en antaño, el día que podamos ir al baño en una gasolinera, ya chingamos en este país. Pues hoy te digo, de veras, el día que deje el gobierno de pedirte un papel que él tiene, ¿sí? Pues ahora, nada. Oye, ¿cómo me pides copia de la credencial de elector si tú las tienes, güey? Dime nomás. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo era entorpecer. Creyeron ellos que iba a generar tal desconfianza en los ciudadanos que no iban a dar las credenciales para sacar la copia y que por lo tanto no íbamos a poder completar las firmas. Y toma, la gente te daba la credencial y te decía, haga lo que le dé la gana con ella, me decía la gente. Vamos. O sea, es el concepto de lo que yo vengo llamando que el nombre del juego en la política mexicana debe llamarse credibilidad. Y ellos no han apostado a eso. Entonces la gente quiere creer en su gobierno, la gente quiere creer en sus gobernantes y ahorita no cree. Entonces hay que cambiar eso. Pero te pongo nomás ese ejemplo, pero hay muchas cosas más que tendremos que modificar en esa ley para que esté apegada a principios de derechos humanos. Esa es la parte de fortalecer la figura de los independientes. Sí. En el tema de quitarle recursos, ahí necesitamos, en relación a los partidos, si queremos limpiar la política en México, necesitamos que los partidos vuelvan a ser partidos. Partidos políticos y no negocio, como se convirtieron. Exacto. Los partidos hoy son negocio. Todos los días, como dice la Galaxia, todos los días aparece uno como los Oxxos, ¿no? Todos los días aparece uno. Como se reproducen como gremlins, dice ¿sí? Así está esto. O sea, todos los días aparece un partido político. No puede ser esto. O sea, este país necesita menos partidos, necesita mejores partidos, necesita verdaderos partidos políticos. Así las cosas que ocupamos precisamente que dejen de ser negocio. Y para que dejen de ser negocio está muy sencillo, no es cálculo diferencial ni integral este asunto. Hay que quitarles billetes, punto. Ya se van a rajar todo. ¿Qué billetes? Los partidos reciben lana por 3 conceptos. Uno es pequeño relativamente, de manera que lo voy a obviar. 2 son los principales. Reciben lana para gasto electoral y reciben lana para gasto corriente, para gasto burocrático, para crear burócratas partidistas. Para darte una idea de proporciones,
3.900 millones de pesos nos cuestan en gasto burocrático, 1.600 millones en gasto electoral. Es decir, el doble de gasto burocrático que en gasto electoral. Vamos a quitarles dinero en gasto burocrático. Si el Estado ya fue subsidiario con los partidos políticos, si el sistema de partidos es fuerte como ellos dicen que es tiempo que vivan de las aportaciones voluntarias de sus militantes y no de las aportaciones forzosas de los contribuyentes. Exacto. Pero no va en un plan revanchista, vamos quitándoles lana, vamos haciéndolo gradual, ¿sí? En un periodo de 3 años, ¿sí? ¿Para qué? Para que se vayan adecuando a eso, pero hay que quitarles lana ya, para que vuelvan a ser partidos políticos. ¿Cómo vamos a ver políticos viniendo a saludarte y a lamerte las botas, ¿sí? Para tratar de cachondearte y que te afilies, que seas militante, etcétera, y no ahorita que se dedican a desdeñar a la sociedad porque ellos están hinchados de billetes. ¿Y cómo? ¿Y te van a hacer caso? Digo, porque esto se lo vas a decir a los partidos. Es como si tú dijeras, oye, no quiero que ganes dinero. No estás pendejo, güey. No, lo que pasa es que no es un tema de ganar. Yo creo que la gente que trabaja pues tiene derecho a ganar dinero. Puedes irte al apoyo pero ciudadano más aquí lo que necesitamos es que los partidos se conviertan en verdaderos partidos. Y como con esa lógica, yo dime, bueno, proponme otra. No, claro. O sea, pues proponme otra. Si queremos que dejen de ser negocios y se conviertan en partidos, tú proponme una alternativa. Y se lo decimos al mismo diputado ahí, compañero, proponme una. A ver, yo tengo mi propuesta. Mi propuesta va a fortalecer competencia a través de candidaturas independientes. Fortalecer la tesis de la reelección legislativa. ¿Por qué? Porque esa también tiene que alinearse a criterios de derechos humanos. Ahorita es discriminatorio como lo están planeando y están además limitando el derecho humano de participación política. Claro. Y finalmente, quítale billetes. Tienen mucha lana. Mucha. Eso es lo que terminó corrompiendo a los partidos, el billete. Hay que quitarles lana. Eso es obligado. Y además es el momento histórico. Si el gobierno de la República tiene una caída sustancial en su ingreso petrolero, derivado actualmente de la caída de los ingresos del petróleo, de los precios y producción petrolera, y es sustancial, y esto va a generar una reducción en el gasto público, pero al mismo tiempo que el gobierno nos vaya a hacer un planteamiento para incrementar impuestos, pues lo menos que tenemos que aprovechar los mexicanos en decirle, mira, estamos de acuerdo que vas a voltear a ver nuestros bolsillos y que quieres meter la mano en mi bolsillo, ¿sí? Pero... Y más allá. Pero no agarres de más. Y también quítale lana a los partidos. Exacto. No se vale que me quieras quitar lana a mí y no le quites a los partidos. Sí. Ese es un planteamiento que estoy seguro va a tener eco en la sociedad y espero yo que los mexicanos secunden esta idea de tal manera que si los partidos no quieren avalar esta idea, mínimo, la sociedad les incrementa el costo político de no hacerlo. Y esa es la apuesta mía. Porque yo estoy apostando a la sociedad. Es casi un hecho que no te van a apoyar los partidos para que les quites varo. Pues también se dijo que en las candidaturas independientes no iban a apoyar. Tiene razón. Entonces, yo prefiero apostar por el sí se puede, prefiero apostar de que vamos a tener capacidad de influir en la gente de bien, que sí la hay en la Cámara, y que esa gente de bien, diputados, que sí los hay, van a apostar por convertirse en independientes también, en lugar de estar subordinados a los intereses partidarios. Que eso es lo que reclama la sociedad hoy por hoy. Entonces, si ellos optan por privilegiar los intereses de la sociedad en sus tierras los van a levantar en hombros, los van a sacar en hombros, y si no, los van a colgar del asta bandera, pero no de la cabeza ni del cuello, sino de más abajo. De salvo hacia la paz. Okay. Algo que nos gustó mucho observar, tanto a mí como los que siguen el pulso de la República, es que esta elección intermedia fue mucho más interesante de lo que se esperaba. Porque vimos a un PAN cada vez más roto, vimos a Morena despuntar en el DF, vimos a Movimiento Ciudadano convertirse en la quinta fuerza política, vimos a candidatos independientes llegar al poder. Cosas que de verdad no esperábamos. Otra cosa que no esperábamos pasó hace una semana, cuando supongo que por el tema del desquebrajamiento del PAN, del que vimos todos en primera fila, Margarita Zavala se lanza como
candidata a la presidencia 3 años antes de la elección presidencial. ¿Ves a Margarita Zavala haciendo un Angela Merkel? Yo la señora la conozco, tengo muy buena impresión de ella, sí. No así de su marido, tengo que ser honesto, pero de ella tengo extraordinaria impresión, extraordinaria impresión. ¿Te gusta de presidenta? A mí me gusta mucho Margarita como amiga que lo es, y cuando fue primera dama fue extraordinaria. Es 10 veces más viva que el marido y no es estomacal como el marido. Entonces es una señora lista, inteligente. Yo te lo pongo así de sencillo. Viernes 8 de agosto de 2008 nos invitó a comer a la familia Cloutier Carrillo a Los Pinos. La señora Margarita fue la que nos invitó. Invitó a mi madre con todos sus hijos y yernos y nueras y todo eso. Todos. El criterio con el que nos invitó la señora fue: estamos invitando a la gente que aportó y contribuyó a que nosotros hoy estuviéramos aquí. La señora es una señora lista. En esa comida, ahí en Los Pinos, Lucía, mi hermana, había llegado en la mañana temprano del aeropuerto, se dirigía al departamento de mi madre ahí en la Ciudad de México, y había agarrado el taxi y le dice al taxista: oiga, mi amigo, le dice Lucía, si usted fuera a ver al presidente hoy, ¿qué le diría? Y se suelta el taxista. Hombre, no puedo. Pero padrísimo de veras el ejercicio y el mensaje del taxista. Cuando termina Lucía su intervención, dice: pues yo quiero decirles que esto fue lo que hice yo en la mañana con el taxista y le prometí que yo hoy vería al presidente y que le iba a pasar su mensaje. De tal manera que ya cumplí con el taxista, le dice ella ahí, en la comida. Y entonces volteo yo y digo: localícenlo en chinga este amigo para que se lo traigan de asesor aquí en Los Pinos. No, de veras, o sea, el amigo, es que el sentido de pueblo no debe perderse. Oye, ese taxista es Osorio Chong. Pero urge, repito, que lo localicen ese amigo, porque con un feeling extraordinario de la necesidad de no perder piso y estar vinculado a los intereses de la sociedad. Pero todo esto para decirte que esta fue una gestión, una iniciativa de la señora, lo cual habla de una señora muy inteligente. Pero el punto central es: Margarita es una mujer muy inteligente, pero hoy lo dice Ricardo Rafael con Natino en su columna hoy editorial, tiene que deslindarse del marido. Tiene que deslindarse del marido. Totalmente. No más pensar en la posibilidad de que Felipe Calderón pudiera regresar a Los Pinos, a mí me genera: ya tuvimos Martita, no necesitamos Felipito. Okay. No, es una por ningún motivo. Por ningún motivo. De veras, tiene que generar, de alguna forma, yo no sé cómo, un deslinde con el señor, porque nadie queremos que Felipe Calderón regrese a Los Pinos. Ni de jardinero, cabrón. No, de veras, no. Gracias. Vamos a la pregunta que les hice a los otros 3 candidatos, que es: al final de la gestión, ¿cuál sería tu sueño dorado, así de qué te gustaría haber logrado ahora como diputado federal, en la Cámara o a título personal? ¿Qué es lo que dice Manuel Cloutier? Estoy satisfecho. Contribuir a que mejore la política en este país. Ese es el reto. Las 2 propuestas que mencioné ahorita van dirigidas a eso, y hay una tercera, que lo he dicho poco, pero fue fue la columna vertebral de mi campaña, y fue el tema de combate a la corrupción. En este país urge un pacto por México para limpiar la política. En este país necesitamos una cruzada contra la corrupción. El problema es que todo el mundo dice: oye, ¿cómo le van a hacer? El último cierra la puerta, dicen, ¿sí? Y el problema es que el cómo habrá que buscarlo seriamente, porque el problema de México en materia de corrupción, Chumel, no es un problema de corrupción individual como nos quieren hacer creer. No, el problema de México es un problema de corrupción organizada. Por eso se ha entendido muy bien la clase política con el crimen organizado, porque los dos son mafiosos. Nomás que actuaban en campos distintos. Y se entendieron al chingazo cuando identificaron que los dos eran mafiosos. Sus prácticas son mafiosas, pero actuaban en campos diferentes y vieron las conveniencias mutuas de ayudarse. Por eso se entendieron al chingazo. Entonces, hoy por hoy necesitamos entender primero que si hemos de combatir la corrupción en México, es un problema de corrupción organizada, no individual. Y por lo tanto, las
soluciones que se están planteando hoy se plantean como soluciones a corrupción individual y no a corrupción organizada. Está mal planteado. Pretendo tener contacto con asesores de carácter internacional, ya establecí contacto con algunos, para trabajar en una iniciativa en ese sentido y tratar de convencer a la clase política otra vez. Y tú me vas a decir, oye, pero ¿cómo vas a convencerlo? Muy simple. Decía mi padre que si el pícaro supiera las ventajas de ser honrado, sería honrado por picardía. En otras palabras, yo pretendo convencer a la clase política de que si no lo quiere hacer por convicción, lo haga por conveniencia. Les conviene, güeyes, les conviene. Este pinche país ya no aguanta. Ya no aguanta. Entiendan. Entonces, por eso hablo de ese pacto por México. Para no digas pacto por México porque me añañaras, me recuerda. No, lo que pasa es que se necesita hacer un pacto por México precisamente para limpiar la política. ¿Cuáles son los acuerdos que debe de haber? No lo sé. ¿Cómo deberá? Tengo mis tesis, ¿sí? Y va muy orientada a lo mejor a unas reglas no escritas donde se respete el pasado, pero el futuro sea intolerable. Es decir, hey, no vamos a voltear para atrás, pero para adelante, cabrones, al que le cae le hiede. Es decir, para adelante, el que se pasa de vivo, nos chingamos en él. Exacto. Y el pasado, pues habrá que tolerarlo. Finalmente será de los males el ejercicio del mal menor, porque si nos vamos a meter al pasado, el problema es que todo el mundo se va a poner así, y entonces nadie va a querer. Y tenemos que buscar encontrar el cómo sí, no el cómo no. Exacto. Y de cara al futuro. Con esto no estoy queriendo ser tolerante, voy a ser muy criticado por este planteamiento, pero yo creo también, primero, sí soy muy estricto, pero también entiendo que hay realidades en el país que tendrán que buscar mediarse, y lo que no puede mediarse ya es el futuro. El futuro tenemos que empezarlo a construir hoy de manera distinta. México está demandando otro país, otros gobernantes, otra clase política, que espero ellos tengan la capacidad de entenderlo. Y para eso, insisto, creo que los planteamientos que estamos haciendo de quitarle centavos, de fortalecer competencia y de combatir la corrupción pueden ser elementos que ayuden a empezar a limpiar la política en este país. Sin duda lo creemos. ¿A quién tiene que agradecerle Manuel Cloutier más por ese triunfo? A la sociedad sinaloense, definitivamente. La gente compró el boleto, la gente se empoderó, la gente se la creyó y actuó en consecuencia. Por supuesto que también a mi equipo de colaboradores, a mi familia, el ejemplo de mis padres, en fin, yo se los digo mucho, de mí vas a poder decir lo que te dé la gana. Lo que te dé la gana y no alego, les digo yo que no alego, pero estoy gordo. Pero dos cosas no vas a poder decir. Ni que soy rata, ni que soy ingrato. Esas dos no te van a salir. Y yo no soy ingrato, soy un hombre agradecido, que hoy da las gracias precisamente al pueblo sinaloense que se empoderó, que se la creyó y que decidió. Y ese es el compromiso mío con el pueblo sinaloense, sin lugar a dudas, del 5º distrito y de Culiacán. Digo de Culiacán porque hubo mucha gente del 7º distrito que creyó en mí y me ayudó con sus familiares y amigos del 5º. Muchísima, más de la que te imaginas. Incluso me dicen que más de alguno hasta votó también en el 7º distrito por mí, a través de votar por el espacio de los candidatos no registrados. Pero, insisto, esto es el agradecimiento. Por supuesto que a mi familia, qué decirlo, que jalaron a todísimo dar. Mi señora jugó un papel importante en vincularnos con las señoras, mis hijos para vincularnos con los jóvenes, el equipo de colaboradores que se la rifó padrísimo, un equipo joven, de gente entusiasta que se partió el lomo, muy padre, hicimos una campaña muy alegre, todos estuvimos siempre contentos, hubo muchísimo trabajo, yo terminé como el caballo blanco, apenitas, y bueno, pero muy contento, muy agradecido pues, con toda la gente que nos apoyó. Y finalmente, pues soy un hombre creyente y agradecido con Dios. Creo en Dios, creo en las personas y creo en el buen rollo, soy un hombre positivo, tenaz, soy un hombre, les digo que soy aficionado a la pesca. Y me dice la gente, ¿es usted paciente? No, soy terco, les digo. Entonces, soy muy terco, soy una persona que cuando cree que las cosas valen la pena, me aferro a ellas y trabajo hasta conseguirlas. Porque finalmente estoy convencido que muchas veces tú podrás hacer lo que tienes que hacer y los resultados no dependen de ti. Hoy por hoy, Dios quiso que las cosas así fueran y los ciudadanos del 5º distrito también, a los cuales les agradezco.
Esperemos ver esa terquedad en la Cámara y si esos 3 proyectos suceden, el Pulso de la República será el primero en felicitarlo porque también es agradecido. Pero habrá que convocar a la gente. Ese es el reto. Manuel solo no va a poder hacer nada dentro de la Cámara. Yo voy a hacer mi trabajo tratando de convencer a los diputados compañeros de que ellos también son independientes, de que ellos también son ciudadanos y de que ellos también quieren un mejor México. Pero el reto va a ser que la sociedad no me deje solo, que la sociedad respalde estas iniciativas. Buscaremos los mecanismos para que la sociedad las respalde, trabajaremos en ese sentido. Haremos un roadshow por toda la República para invitar a la gente precisamente a sumarse a esta iniciativa de quitarle centavos a los partidos. Increíble. Para que si ellos se niegan, mínimo, le subamos el costo político. Pero como en el Pulso de la República estamos acostumbrados a no hacer entrevistas de hueva, vamos a hacer una dinámica que se llama ¿Qué prefieres? Estamos con Manuel Cloutier, en su mano tiene unas tarjetas con preguntas para mí, yo tengo en mi iPad con preguntas para él, y vamos a empezar. El chiste es escoger cuál de las 2 opciones que se nos plantea vamos a preferir. Vamos a estar preguntando una y una. A ver qué tal. ¿Está listo? El perfil de edad se delata en cada quien. No, pues es que... Perdón, tengo que ir preparado. A ver, empiezo yo. Manuel, ¿qué prefieres? ¿Volver al PAN o trabajar en un puesto de salchipulpos? ¿En un puesto de qué? Salchipulpos. ¿Qué es eso, güey? Son unas salchichas que parten en 4 y las fríen y las hacen como pulpitos en las ferias. Ay, güey. Eso, yo vivo en otro mundo, güey. ¿Eso o prefieres regresar al PAN? No, salchipulpo. Vas. ¿Celibato o volverte vegetariano? Ay, güey. No, volverme vegetariano no podría. Perdón, es muy fuerte la tentación. ¿Qué prefieres? ¿Ser presidente o ser millonario? Presidente. ¿Qué? Vas. ¿Que regrese Calderón o que regresen los raspatitos? Ay, que regresen los raspatitos. Perdón, eso es personal. Sabías que me iba a herir eso, Osvaldo. ¿Qué prefieres? ¿Ser 15 años más joven o ser 15 años más experimentado? No, yo ya estoy viejo, ya joven, ya para atrás ni madre. No. Nunca para atrás. No. Para atrás nada. Que te digan el final de Game of Thrones o afiliarte al PRI. Que me digan el final de Game of Thrones, el PRI, ni en pedos. ¿Qué prefieres, whisky o Bacardí? Whisky, güey. Está, es de los míos, chingado. Última. El Pulso, guiones de Ricardo Arjona o conducido por Loret de Mola. Prefiero 1000 veces que lo conduzca Ricardo Arjona que ese animal toque mi guión. Por último, ¿Beatles o Rolling Stones? ¿Beatles? ¿O Rolling Stones? Beatles. Por siempre. Sí. Muy bien. Sí, jacuzzi con el Bester Gordillo o una noche con Emma Stone, pero tiene enfermedad venérea. Moriré como los grandes de enfermedades venéreas, amigos. Moriré como Freddie Mercury. Chicos, aquí lo tienen la entrevista, muy divertida, con un, ahora diputado muy inteligente. Vamos a estarle siguiendo la pista con esas propuestas. Seguro va a ser un papel, esperemos, bueno en la Cámara. Y si no, ahí está el Pulso de la República para dar un zape. Manuel, muchísimas gracias por recibirnos. Al contrario, muchas gracias a tu equipo. Gracias a ti. De veras, Chumel, pues esta oportunidad de saludarte, insisto, Sí. Y de estar en contacto con tus seguidores. Pues aquí lo tienen, Stupids. Nosotros regresamos al DF y estas fueron las 3 entrevistas con los 3 candidatos independientes porque los demás están muy partidos. Vámonos. Y esto fue todo por nuestra parte. Yo soy Chumel Torres. Manuel Cloutier. Y este fue el Pulso de la República. Les agradecemos su suscripción al canal y todos sus pulgares arriba. Yo me voy, pero no voy sin antes recordarles como cada semana que... Yo los amo, stupids. Entonces, vámonos. Si eres fan del Pulso y no te has suscrito porque tienes 80 años y no le sabes al internet, puedes hacerlo dándole clic aquí. Si eres parte del 1% de la población mundial, tienes un smartphone, tenemos una aplicación para eso. Puedes buscarla dándole clic aquí, aunque seas un pobre diablo y tengas un BlackBerry. Si eres mis tías y aún usas Facebook, puedes ser fan del Pulso dándole clic acá. Y si eres un cerdo capitalista y quieres tus productos del Pulso, puedes comprarlos en esta tienda. Perdón. ¡El Pulso! Es el mejor programa de noticias.